Amigos, Green Day sorpresivamente liberó una nueva canción, un nuevo single, así que en este video les hablaré sobre mi opinión personal y todo lo que creo que tiene como trasfondo One A Buster. Y bueno, para comenzar, antes de adentrarme en el trasfondo de lo que creo que posee a nivel lírico esta canción y demás, este nuevo sencillo desprendido de su disco llamado Salvadores, Cybers, no sé cómo se pronuncie, les diré la primera idea que se me vino a la mente mientras yo estaba viendo el video de esta nueva canción. Y sí, mientras yo estaba viendo el video y analizando, ese monito, está simplón el video, pero está chido, está genial. Lo que se me vino a la mente fue de que esta canción para mí tiene tintes de inspiración. Bueno, es Green Day, sus propias canciones, mismas canciones y demás. Se me vino a la mente la canción de Say Goodbye, proveniente del álbum Revolution Radio. Como que tiene tintes similares en la melodía a como suena esa canción proveniente del Revolution Radio. Y miren, yo no les voy a mentir, al igual que cuando lancé mi video de Dilema, yo les dije en ese momento, Dilema para mí yo creo que ya que salga el álbum al mercado, que lo escuche todo totalmente, tal vez no sea de mis canciones favoritas, pero eso no le quita que sea una muy buena canción. Bueno, en este caso para mí creo que pienso lo mismo, aunque yo en este momento ya he revalorizado Dilema porque me ha gustado mucho, se ha convertido en una de mis canciones favoritas, la cual sin duda forma parte de mi playlist cada que me pongo a escuchar música. Y bueno, One A Buster, pues personalmente sí me gustó, les digo, como que se me vinieron a la mente muchos elementos de eras pasadas, de Green Day, de álbumes pasados, de viejos años, viejas épocas de Green Day. De hecho, remarca la evolución que ha tenido con el paso de los años, principalmente las canciones provenientes de Salvadores. Pero bien, esta canción creo que principalmente el sonido me recordó a Say Goodbye totalmente. Sí es diferente, tiene su propia esencia, hay que decirlo, no quiero desacreditar en ningún momento lo que es esta canción. Simplemente es una opinión personal de lo que me rememoró, me trajo de nuevo a vivir en mi pensamiento, de que dije, pues es Green Day. ¿Cómo es que no sonaría eso? Pues tanto si tuvo inspiración, elementos, acordes en la composición, pues es Billy, Mike, Trey componiendo. Suena bien. Ahora pasando a un punto más relevante al trasfondo lírico que creo que posee esta nueva canción, este nuevo video, es que para mí, como ya lo leí en varios artículos y estoy totalmente de acuerdo con esas ideas, esos escritos que he leído, es que esta canción representa como un grito de batalla, un grito de guerra, un grito de ¿sabes qué? Esta vez me dejaré ir por el camino de la vendetta porque es una dulce venganza. ¿Sabes qué? Te voy a dar a llenar, me voy a vengar. Me recuerdo mucho como a esa etapa de adolescentes, ya saben, adolescentes que han vivido en experiencias personales lo que es el bullying en carne propia. Ya saben, cuando hay bravucones o gente que les trata de hacer algún daño, principalmente a nivel físico. Y me recordó esos momentos, para quienes los han vivido, quiero suponer que se van a identificar mucho con esto, principalmente si son fans de Green Day adolescentes, es que llega un momento en el que dices, no puedo seguir así con esto en mi vida, me tengo que rebelar y pues ir con todo, darle a llenar, ya sea golpearlo, desquitarme, ajustar cuentas de la forma que pueda, ya sea con mis propios puños, porque pues yo intenté dialogar, intenté pues resolverlo con buenos términos, decir que esto está mal, ¿no? Y pues yo sé que hay situaciones en el mundo real en las que el diálogo no lo resuelve todo, y principalmente estas vivencias se dan cuando eres un adolescente o incluso más grande o más joven, más pequeño. Entonces creo que esa parte de identificación va a ser un punto clave en el gusto de los fans de Green Day, que les guste mucho esta canción. Y sí, pues prácticamente la canción nos dice prácticamente que me voy a dejar ir por el lado de la venganza, o me voy a desquitar, o este es mi momento. No lo dice textualmente, claro, te voy a dejar el ojo morado, te voy a golpear, este es mi momento, ya me vengué, vas a suplicar, no importa que llores, a mí me va a valer. Obviamente no lo estoy diciendo totalmente literal como lo dice en la letra Billy mientras canta, ¿verdad? Pero es como que la idea principal es como, no sé, un himno de guerra,
un himno de desahogarse si ya hablamos de una vivencia del pasado, y pues para mí eso representa líricamente sin entrar en tantas complicaciones. Ya si lo quieren decir como tal, para mí en mi idea principal, en opinión personal, para mí, yo como ya se los dije, esta canción para mí va a conectar mucho con el público adolescente o jóvenes, incluso si rememoran cosas del pasado y se identifican un momento malo, ya saben, momentos amargos, un mal trago, o recordar esos malos momentos, que les va a gustar. O sea, va a ser como que me llenó de energía. Me identifico con malos momentos de mi vida, pero pues logré el desquite, logré pues estar tranquilo, lograr ese momento de paz contra alguien que me causó un mal, ya sea a nivel físico o emocional, y pues me llenó de energía. Para mí eso representa esta canción. Ahora, un dato curioso, sin entrar tanto a fondo en esto, y no tiene que ver tanto con Green Day, es que justamente creo que el año pasado o este año, no es un dato 100% oficial, tengan en claro, yo lo estoy diciendo como dato curioso, es que como muchos ya saben, el diseño inicial de Mickey Mouse ya es totalmente libre de derechos de autor. Entonces, un guiño curioso que me gustó al ver el video, aunque es simple, es que utilizaron al ratón Miguelito, a Mickey Mouse, dentro del video, mostrándonos una versión rebelde de Mickey Mouse, acompañando al protagonista que suelta golpes a lo loco, se está vengando, está cantando su vivencia del pasado. Y me gustó ver esta versión de Mickey rebelde, punk rocker, super guay, super genial. No sé ustedes qué pensaron sobre eso. Y ya por último, para concluir este video, yo les diré que pues me gustó la canción. Desde aquí yo les digo, no sé si muchos compartan esta opinión, y más si son super fan arraigados de Green Day. Estoy casi consciente de que va a haber muchos que estén en contra de esto. Para mí no creo que sea de mis favoritas del álbum Salvadores, pero pues eso no le quita que sea una buena canción, muy punk rocker, con elementos que muchos van a identificar, los van a relacionar incluso con bandas del pasado, bandas que tuvieron su apogeo en los 80s, 90s, como que inspiración en elementos, ya saben, de thrash metal, no sé, o ciertos subgéneros del metal con el punk rock clásico. Está muy chido, y creo que sobre eso van a ir las líricas, a nivel lírico van a ir sobre eso, creo que la mayoría de las canciones de Salvadores. Canciones simples de entender, como que representando momentos reflexivos, rememorando cosas del pasado, nada especial, nada tan difícil de comprender, pero pues eso no le quita que sean super punk rocker y super buenas, porque Green Day es mi banda favorita, y pues qué más puedo decirlo. No sé ustedes qué piensan, qué les pareció esta nueva canción, cuál creen que sea el significado a nivel lírico, ¿están de acuerdo con lo que les acabo de decir? No, pueden decírmelo si no están de acuerdo. No olviden ver los demás videos de las canciones de Green Day que ya hay en mi canal, y los demás videos de otros artistas que ya hay en mi canal, dejar su blue en comentarios y ser nuevo sub si no lo son. Próximamente esperen nuevos videos de otras bandas, otros artistas, va a haber contenidos de mucha variedad sin importar el género. Además hay shorts, también hay shorts de muchos artistas, y nos vemos.